Señor Padre, porque un día, Señor, tú pagaste lo que de nosotros deberíamos pagar, Señor, y te damos gracias, Señor. Cómo no eres bello, eres hermoso, precioso, Señor. Gracias, Señor, gracias por fijarte en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se puede sentar? Les damos la cordial bienvenida, es una bendición estar aquí en la casa de Dios, amén. El pastor me dijo que les recalcara, que les dijera, que les acordara. Hace unos 2 semanas les pusimos el papelito la hermana ya lo estuvo diciendo, para la conferencia de pastores y siervos. Y una vez más, por favor, si nos quieren acompañar, el domingo es el último día. El año pasado se registraron conmigo fuimos como 19 o 20 si no me equivoco. Ahora ya nomás llevo como 6, 7 personas que me han dado los papelitos. Ahí van iglesias de todos lados, somos el ministerio hispano. Para que no piense que no somos de esta iglesia, vaya y conozca de otras iglesias. A lo mejor conoce a unas personas de otra iglesia, los invitamos. Está aquí en Garden Grove, por la Nazi, el 22. Si quiere más información, porque el domingo es el último día. Porque el pastor tiene que llevar todo el dinero y los nombres el lunes. Y si quiere ir, pues si quiere acompañarnos, hable con el pastor o hable conmigo, y el domingo es el último día, amén. Pues vamos a la palabra de Dios. Como le digo, vamos a estar en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 2:2. Vamos a leerla juntos, amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora aquí viene lo bonito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los pecados de todo el mundo. Padre, qué hermosa es tu palabra, Señor. Es una bendición, Señor, poder leerla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Oh, Padre mío, te damos gracias que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera especial, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias. Amén. Déjeme acomodo. Como ya saben, pues recordemos que en los tiempos de Juan había muchas sectas, se puede decir, o falsos maestros. Y Juan por eso les escribe esta carta diciéndoles que pues Jesús es desde el principio. Jesús ya existía, Jesús siempre ha existido, y para proponerlo, Juan les explica todo la primera carta. Les voy a dar poquito una introducción. La carta de Juan es muy parecida al Evangelio de Juan. Habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan estas palabras se refiere a Dios, tanto al Padre como al Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que lo vieron, lo escucharon, son llamados vosotros, dice Juan, o sea, ellos y sus discípulos y los apóstoles que fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros, que ya somos, se puede decir, muchas generaciones acá, después de unos 2000 años, dice, este es el mensaje que tengo para ustedes. Se me descompuso la otra tableta y esta como que no me puedo acomodar bien. Como está nueva, yo pienso por eso, ¿no? También Juan dice que
que pues Él es la vida, estaba con el Padre y nos fue revelada a nosotros. Ahora dice, testificamos y anunciamos el Evangelio porque Él es real. Jesús es real, Dios es real. Y una vez más dice, les anunciamos, repite, lo hemos visto, oído. Dice, yo lo miré hacer milagros. Yo lo miré caminar sobre las aguas, dijo Juan. Yo lo miré llorar, dijo Juan. Yo lo miré tener hambre. Dice, yo me recosté en su pecho. Y si le siguieran los hermanos, son tantas cosas que miraron ellos. Para que tengamos comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, que se llama coinonía, juntarnos en armonía, es estar en la misma página con Dios, es estar todos juntos. Y el versículo 4 dice, y para que ustedes también puedan participar de nuestra alegría. Claro que sí se puede, dice Juan en el 4, para que ustedes también puedan participar de nuestra alegría. Ahora con esto en mente, vamos a mirar hoy. Jesús es nuestra expiación y nuestro abogado. Es el mensaje que le he puesto yo. En primera de Juan 5 al capítulo 2, al versículo 2. En el primer punto, el mundo debe saber lo que dice Dios de sí mismo. El versículo 5. El 2, el mundo debe saber lo que Dios dice del pecado, del 6 al 10. Y en el 3, el mundo debe saber lo que Dios dice sobre Jesús, del 1 al 2. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué necesitamos un Salvador? ¿O por qué necesitamos a veces un abogado? En el 2.1 nos dice que porque alguien tiene que pagar la deuda, porque alguien tiene que hacer una propiciación a la respuesta por el pecado. Alguien tiene que llevar la culpa. La humanidad, toda la humanidad tiene un problema y es el pecado, o tenemos. Es nuestro problema fundamental y nos afecta a todos. Es como una pandemia, a todos nos afecta, a todo el mundo. Seguramente no es nada nuevo que los hombres quieran oír de reconocer sus pecados, incluso de pensar en ellos. ¿Acaso no es la historia de toda la humanidad? Todos así somos. Si Dios pusiera aquí nuestros pecados, salíamos corriendo de vergüenza cada uno de nosotros, ¿no? Pero debemos entender, cuando negamos a Dios, le estamos llamando a Dios mentiroso. Estamos desafiando su palabra, estamos cuestionando su carácter. Dicen que el pecado no es grave, algunas personas. No, el pecado no es grave. Si me robo algo de la tienda de la Norguen, no es pecado, pues es una cosita leve. Y dicen que Jesús no necesitaba morir, porque el pecado no es grave, que así estamos bien. Hay un tal William dijo, creo que Jesús vino a mostrarnos algo sobre la vida. No creo que necesitemos gente colgada, dijo él, o las cruces, o la sangre, dice. Yo creo que este hombre a lo mejor tenía razón, ¿no? Pero si no tuviéramos pecado. Pero da la casualidad que todos tenemos pecados. La Biblia dice que todos, no hay ni un justo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie. El apóstol Juan tiene una comprensión totalmente diferente a la de este hombre. Él dice tanto la gravedad del pecado como la necesidad de un Salvador que tenemos. Salud, hermana. En estos versículos que vamos a mirar, se menciona 9 veces la palabra pecado, 2 veces la palabra oscuridad. Para pensar correctamente sobre quién es Jesús, necesitamos un abogado. O no necesitamos un Salvador, un abogado. Cuando usted va a corte y lleva un abogado, pues no lleva un abogado, el juez no le va a hacer caso. Y si usted lleva un abogado es para que el juez para que lo represente ante el juez y hable por usted.
Si no, de otra manera no le van a hacer caso. Yo, yo tuve 2 DUIs juntos. Y pues empecé bien, yendo a la escuela, yendo a la corte, haciendo pagos en la corte, haciendo pagos acá, yendo a alcohólicos, etcétera, etcétera. Pero pues a veces me faltaba el dinero y en vez de pues mandarlo, pues mejor yo lo necesitaba por otras cositas, ¿no? Y pues no lo pagaba. Y me fui atrasando. Y una vez me senté y me puse a pensar, dije yo, pues voy a ir con el juez. Me le paro enfrente y le digo, ¿sabe qué? Pues tengo así, y ahí lo miro y cómo ve y ahí nos arreglamos, ¿no? No, pues ahí ya voy bien decidido, ¿no? Y sí, llegué a la corte y me dijeron, sí, pues vete a tal sala y todo, ahí voy, ¿no? A la de Fullerton, ¿no? Y que llego, Francisco, no, pues yo bien gallo acá, no, pues aquí estoy. Y cuando él miró mi expediente y todo, cuando menos pensé, el deputy estaba atrás de mí ya espasándome. No me dejó ni hablar. Entonces, yo estaba mal, ¿no? Yo creía que estaba bien, pero estaba mal. Y yo necesitaba un abogado para que me defendiera. Y no lo llevé. Entonces de ahí me metieron a comer papas, ¿no? Bueno, con eso en mente vamos a las Biblias, ¿no? El versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente para que esté un poquito más claro. Si la miran no va a decir que se la cambié, ¿no? La versión bíblica en inglés, New English, la traduce de esta manera. Este es el mensaje del evangelio que hemos oído de Él. Está un poquito clara, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Esta traducción capta la esencia de lo que quiere decir y que entendamos de este evangelio. Es un mensaje de las buenas nuevas que el mundo necesita saber. Este es el mensaje, dijo Juan. Yo lo escuché, dijo él, yo lo escuché de Él. A mí no me contaron de segunda mano, yo lo escuché de Él. Este es el mensaje que nos va a dar Juan el día de hoy. Dios es luz y dice la Biblia que en Él no hay tinieblas, no hay oscuridad. En esta declaración importante, lo que está haciendo Juan, Dios es revelado completamente a nosotros, a la humanidad. Dios no dejó nada oculto. Dios no hizo nada a escondidas. Lo tenemos todo en la Biblia. Todo Dios es luz, no oscuridad. Esto se refiere a Jesucristo, a quien se identifica como que el que existía desde el principio, el verbo de vida, la vida eterna, el Hijo del Padre, la fuente de comunión, la fuente de gozo. Ese es Jesús. Este es el testimonio, dice Juan, Dios sobre su Hijo y nuestro Salvador. Dice el 5, este es el mensaje que oímos de Jesús y ahora le declaramos a ustedes, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Un mensaje del evangelio que anunciar, dice, en el tiempo perfecto del verbo significado, resonando en nuestros oídos. Además es un mensaje bíblico continuamente. Hermanos, esto lo tenemos que declarar a todas las personas, este mensaje, como Juan lo escribió para nosotros, declararlo a las demás personas, lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Este mensaje nunca cambiará. Este mensaje tiene una calidad duradera y permanente. Este es el evangelio de Jesucristo. También existe un mandato de llevarlo a todas las naciones, dice, ¿no? Hay una, ¿cómo le digo? Alguien escribió esto, mire, se dice que los estudiadores que a los 16,500 étnicos del mundo, los cuales 6,900 aún no han sido alcanzados. O sea, en otras palabras, falta mucha gente por qué alcanzar. Dice que no han sido alcanzados y eso usted lo puede buscar en josaproject.net, estos resultados. Este versículo empieza diciendo, este es el mensaje que hemos oído. Y tenemos que ir diciéndole a todos los demás, este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje que te arrepientas, que Jesús viene pronto. El hecho de que Dios es luz
es solamente un aspecto integrado en la proclamación fiel del Evangelio. Destaca el contraste entre quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque Dios es luz y nosotros pues somos oscuridad. Dice el versículo 5 que Dios es luz, ¿no? La palabra luz aparece de forma más en el Antiguo Testamento 275 veces y en el Nuevo Testamento 95 veces. Mira, aquí tengo unos versículos de la luz. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué había de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro. Entonces, ¿por qué había de temblar? Salmo 36:9. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Isaías 60:1. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz porque todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni la luna sobre la noche, alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tú será tu gloria. La Biblia está llena de promesas para los que ponen su confianza en Jesús. Es un componente esencial la proclamación del Evangelio. Es la comprensión de la naturaleza y el carácter de Dios. Este es un tema que Juan nos plantea varias veces. Por ejemplo, nos enseña en este versículo que Él es luz. En primera de Juan 4:8 nos dice que Él es amor. En primera de Juan 5:20 nos dice que Él es verdadero. Dios es luz, Dios es amor, Dios es verdadero, hermanos. Aquí se escribe que Dios es luz y no tinieblas. Él es una excelente afirmación teológica, como acabamos de mirar la imagen de luz, que aparece a menudo en la Biblia como de referencia a Dios. El Evangelio de Juan dice que Él estaba, o sea que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También dijo Él, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Entonces Él tiene por naturaleza ser luz. El ser la fuente de luz, la fuente de vida, significa que Él tiene la luz. Martín Lutero lo dijo de esta manera: no hay ni la más mínima o el más mínimo inicio de oscuridad en Dios. Dios es luz, hermanos. Ahora, ya que hemos mirado que tenemos pues que proclamar el Evangelio, el mensaje que Dios es luz, nosotros que hemos recibido la luz tenemos que llevarla a los lugares oscuros. Mi pregunta es, ¿estás llevando la luz donde no hay luz? O a veces andamos medio opacados, así como cuando se va la luz. Alguien dijo, mira, yo tengo más que una vela de mi vida, pues para quemar, y prefiero consumirla en una tierra llena de oscuridad que en una tierra donde inunde la luz. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que ir a alumbrar allá afuera, donde quiera que anduvemos, ¿no? El punto número 2. El mundo debe saber lo que Dios dice sobre el pecado del 6 al 10. En un sentido real, la esencia del pecado es nuestro intento a veces por ocupar el lugar de Dios. A veces queremos estar al mando, decir lo que está bien o lo que no está bien, establecer reglas, el terreno de juego, y queremos que nuestras propias definiciones pues de lo que está bien y de lo que está mal, del pecado y de lo que no es. Queremos hacer lo que nos plazca. Está bien, está mal, está bien, está mal. Y describimos a Dios. Y si metemos a Dios en esto, Dios se toma el pecado muy en serio. Juan utiliza
retóricamente 3 veces afirmaciones, si decimos. Juan nos dice 3 veces, si decimos. Eso es bien importante. Si decimos, para ayudarnos a ver el pecado, ¿cómo debemos hacerlo? Tenemos que escuchar la opinión de Dios, no la de nosotros, lo que nosotros pensamos. Es decir, cómo Dios lo ve el pecado. En el proceso vamos a mirar cómo Juan aborda a medida de que vayamos caminando. Mire lo que dice 6 y el 7. Por lo tanto, por estas cosas que les acabo de decir, por lo que ya miramos que Dios es luz, dice, ahora por lo tanto, mentimos, dice, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual y no estamos practicando la verdad. Vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan comienza diciendo, por tanto, por lo tanto, por estas cosas que les acabo de decir, que pues Dios es luz, nosotros mentimos. Juan indica aquí cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, que adoptemos esta postura. Juan el apóstol hace una afirmación, una observación negativa en el versículo 6 y una en el versículo 7, una positiva. Si decimos que tenemos comunión con Dios, Dios es nuestro íntimo amigo, ¿no? Personal, ¿no? Nuestro íntimo amigo. Conocido como Él es luz y la vida. Y sin embargo andamos a veces en tinieblas, ¿no? Andamos en tinieblas, en muerte y en todo lo que acompaña a la oscuridad espiritual. Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios. Se dice que había una persona que se fue al campo lejos y lo agarró una tormenta muy fuerte. Y él, para esconderse, miró una cueva y se metió mientras pasaba el agua. Y dice que él estaba ahí metido y pues cuando se fue el agua, pues buscó unos palitos y todo y prendió. Hizo luz, fuego. Y empezó a crecer el fuego, y cuando él volteó para todos lados, miró que había muchas cosas, serpientes, arañas, pero él no las miraba. ¿Por qué? Porque estaba en la oscuridad, como nos dice la palabra de Dios. A veces no miramos lo que miramos o lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad. Pero si llega la luz de Jesús, ¿qué hace? Nos abre los ojos, ¿no? Es decir, a veces decimos, yo conozco a Dios. Sí afirmamos que tenemos comunión con Dios. Es decir, tener comunión con Dios es otra forma de decir, yo estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Yo estoy viviendo de acuerdo a Dios, a lo que Dios ha dicho en su palabra. Es decir, yo conozco a Dios. Estoy cumpliendo lo que Él espera de mí. Eso es tener comunión. Es todo lo contrario si mentimos. Hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo hago lo que Dios me dice, yo hago lo que Dios espera de mí. Lo afirman, lo aclaran, pero cuando a veces evaluamos sus vidas es algo totalmente diferente. La Biblia dice que estamos, ¿qué? En oscuridad, que mentimos, que estamos totalmente diferentes, estamos viviendo en la oscuridad espiritual. Estamos viviendo como en esa cueva, no sabemos con quién vivimos. Y Juan dice, es mentira si dicen una cosa, pero su actitud y su comportamiento demuestran algo totalmente diferente. Nuestro comportamiento tiene que dar evidencia de quién somos. Tu comportamiento es evidencia si somos o no somos hijos de Dios. Porque para vivir en la verdad tiene que hablar
Digo, para vivir en la verdad tiene que haber una transformación, un giro de 180 grados, no tiene que ser la misma. Pedro lo pone de una manera media dura, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué el perro vuelve a su vómito y se lo vuelve a tragar? Porque eso es su naturaleza del animal. Para que no haga eso tiene que haber un cambio, para que no haga eso el perro. Entonces nos dice aquí Juan, dice, tiene que haber una transformación total en tu vida. Juan dice, si tú dices que tienes comunión con Dios, pues ya no puedes vivir como antes vivías. Ya ahora es una nueva vida en Cristo. Ya no puedes hablar como antes hablabas. Ya no puedes hacer las cosas que antes hacías. Todo el mundo quiere escuchar, estás bien, no te preocupes, tú estás bien. Así como estás, no te preocupes, Dios te ama, Dios es amor. Sí, también Dios te ama, sí es cierto, pero también Dios quiere que cambies, que haya un cambio. Dios te ama, pero tú también tienes que cambiar. Porque hay ciertas cosas que Dios espera de nosotros, de ti, de mí, de todos. Dice, si tú dices que Jesús ha entrado en tu vida, tienes que mirar. Dijo Jesús, en eso se conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que se peleen unos a otros? ¿En que chismeen unos a otros? En que se amen unos a otros, dijo Jesús. Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y su mucho pecado. Vivían en el pecado igual que el resto de la demás gente, obedeciendo al diablo, al líder del poder del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón del que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así, dice, todos en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Igual dice que todos los demás. Dice Juan, mentimos y no practicamos ni vivimos la verdad. El verbo andar está en tiempo presente. Él habla de un patrón que hay que seguir, vida continua todos los días, no nomás el día de hoy, nomás los domingos. Esto es constante y consistente. Si seguimos en la oscuridad, vamos a acabar mal. Les decimos a las demás personas, yo conozco a Dios, pero nuestras creencias y nuestro comportamiento nos contradicen nuestras propias palabras. El negar que Jesús es Dios en la carne y minimizar la gravedad del pecado, mentimos a los demás de quiénes somos. Por el contrario, el versículo 7 dice que si vivimos nuestras vidas en el reino de luz como Dios está en luz, en verdad tenemos comunión, amistad íntima los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira qué bonito. De todo pecado. Me encanta. Mira lo que dijo Martín Lutero. Es extraño, a pesar de que predicamos sobre la sangre de Cristo y el sufrimiento de Cristo, todos los años vemos brotar a tantas personas nuevas, dice. Pero si nos aferramos a la palabra dada a conocer, tendremos este tesoro que es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder, nos limpia, hermanos. Si somos acosados por los pecados, no sufriremos daño alguno. Es como un escudo, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo no fue derramada por el diablo ni por los ángeles, fue derramada por ti, por mí, por todo el mundo. Fue derramada por los pecadores. En consecuencia, cuando experimentamos el pecado, pues podemos perder la esperanza. Mi pecado es bien grande, bien feo, lo que sea, yo no sé. Pero hermanos, pero tenemos que perdonar.
tenemos que creer que hemos sido perdonados. La sangre de Cristo tiene poder. También dijo Martín Lutero, dice que él le pedía perdón a Dios, hincaba, le oraba, le pedía perdón a Dios, dice, pero yo me siento igual, como que no estoy limpio, dice, pero ¿sabes por qué lo sé? Porque tu palabra lo dice, porque tú lo dices. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Necesitamos a alguien que nos rescate de la miseria del pecado. Mientras estemos viviendo negándonos que no tenemos pecado, jamás pensaremos que necesitamos a un Salvador o la salvación. Mientras vivamos en el mundo como una fantasía, como una burbuja, vamos a estar mal ahí. Nunca vamos a reconocer que estamos perdidos y que necesitamos a Jesús. Mientras sigamos negando, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Por mucha gente sigue viviendo en esta burbuja, en ese cuento de hadas, mientras sigan negando que no tienen pecado. Estamos desaprovechando la oportunidad del perdón de Jesús que nos ofrece. No digas, no necesito a Dios el perdón, no necesito nada. Yo no he pecado, estoy bien. ¿Sabes lo que estás diciendo? Cuando dices estoy bien, no le hago mal a nadie, que no necesitas a Jesús. De hecho, esto lo sabe casi todo el mundo. Los alcohólicos anónimos, los drogadictos, el primer paso a la rehabilitación, ¿cuál es? Reconocer que tenemos problemas y el pecado es un problema. Tenemos que reconocer, tenemos que admitir que tenemos un problema, tenemos que admitirlo. Tenemos que confesar que hemos pecado contra Dios, he ofendido a Dios. Eso no es nada agradable, no es nada cómodo, pues decirle, Dios, he pecado contra ti, me da vergüenza. Se siente uno mal, se siente uno triste cuando uno falla. Es algo que te sientes mal, no sabes qué hacer, no sabes qué va a pasar. Pero mira, lo bueno que es nuestro buen Dios. No hay puras noticias malas, son buenas. Mira lo que dice el versículo 9. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dios, Él dice, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes por qué preocuparte. No, fíjate en el versículo 8 lo que dice. Y en el 9 sigue negando que tienes pecado y no hay esperanza. Y te sigues negando. No hay salida, no hay vida, no hay luz. Pero el 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús no te ignora, no te hace a un lado, pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos por qué seguir viviendo así, en el pecado. ¿Quieres ver una transformación en tu vida? ¿Quieres ver un cambio? ¿Salir de la oscuridad y entrar a la luz? Jesús ofrece la libertad, quiere tu arrepentimiento genuino. Quienes viven en la muerte y oscuridad no solo mienten a los demás al decir una cosa mientras creen y viven otra en el tiempo. Se mienten a sí mismos y se autoganan como su burbuja espiritual se pierde de tanta mentira que echan una tras otra tras otra. Al último dirán, pues que hasta Dios es mentiroso. Mira lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 4:2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Juan,
a continuación nos introduce la segunda declaración. Si decimos, aquí descubrimos lo que parece hacer una afirmación de una declaración de que estamos libres de culpa y de la pena del pecado. Esta postura espiritual dice, no tengo pecado, no necesito a Jesús como abogado o expiación. El juicio del cual Juan habla sobre estas personas es rápido y contundente. Se engañan a sí mismos y la verdad no está en ellos. Este mensaje es claro, hermanos. A veces nos queremos hacer como que no oyemos, que nos entra por aquí y nos sale por el otro, pero otra vez estamos viviendo en esa burbuja. Uno mismo es el que se está dañando. Dice la Biblia que nomás estamos acumulando más y más para el día de juicio, ¿no? Dice, no tienes pecado, pero Dios te dice, sí tienes pecado, sí lo tienes y necesitas un Salvador. La idea de no tener pecado es una falsedad. Usted está totalmente engañándose si crees tal cosa. La verdad no está en nosotros y no hemos llegado a la luz verdadera. No hemos llegado. Si decimos que no tenemos pecado, que no pecamos, no hemos llegado. Debemos señalar que el apóstol Juan no niega nuestra necesidad de ser considerados libres de pecado. Simplemente señala que no podemos satisfacer nuestras propias necesidades nosotros mismos. Necesitamos una ayuda, necesitamos un Salvador, un defensor, una expiación. Necesitamos a Jesús, hermanos. El 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. No estamos alineados en la verdad, estábamos pecando. Aunque estábamos pecando, decíamos, no sé si han mirado yo creo que todos han mirado aquí el Chavo del Ocho, ¿no? Hay un episodio donde hay un pastel y está la Chilindrina, no me acuerdo, pero al caso que lo dejan solo y se lo come todo. Y le queda la panza y luego todo lleno de todo, de esa cara, ¿no? Y llegan los otros y le dicen, ¿te lo comiste? No. Y todo lleno, ¿no? Así Dios nos dice a nosotros, ¿estás pecando? No. Es la misma, hermano. Estamos viviendo en una ilusión. Es engañarnos a nosotros mismos. Estamos viviendo en una fantasía, en un cuento de hadas que no es real. Hay algunas personas que dicen, ¿sabes por qué? Yo no estoy pecando. Dicen, es que yo soy buena persona. Yo no le hago daño a nadie. No lastimo a nadie. ¿Sabes lo que estás diciendo? No estoy pecando. Estás como el chavo. No, yo no me lo comí. Tenemos pecado en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que todos necesitamos a un Salvador. Necesitamos saber que tenemos necesidad de un Salvador. Yo sé que no es nada agradable reconocer que estamos en pecado. Confesar es admitir que hemos pecado, causa vergüenza, pena, pero te libera. Sientes que te quitas un costal de encima, te sientes libre, paz. Y siempre andamos ahí cargando todos jorobados con no sé cuántos costales traemos arriba a veces, ¿no? Admitir que hemos pecado, admitir que ofendemos a Dios, te sientes mal, no sabes qué va a seguir el día de mañana, va a seguir todo el tiempo lo mismo. El que se miente a sí mismo y se cree sus propias mentiras, llega a un punto en el que no puede distinguir ninguna verdad, ni de otro mismo, pues nada de él, ni siquiera en su casa, ni alrededor, pura mentira tras mentira. Y así entrará en un estado de falta de respeto a sí mismo y hacia los demás y no respetará a nadie. Y para desvestirse y distraerse en la ausencia del amor se entrega a sus pasiones
y a sus vulgaridades deleites y se convierte en un completo animal en sus vicios y todo eso y eso todo puede permitir a los demás, o sea, le falta respeto a los demás y a sí mismo. Es una persona ya perdida, ¿no? Juan dice algo parecido pero más sencillo. En el versículo 6 dice, mientes a los demás, y en el 8 dice, mientes a ti mismo. Y si sigues mintiendo, pues pronto mentirás y hasta llamarás a Dios mentiroso también. Juan introduce la tercera afirmación. Si decimos de nuevo, afirmamos estar bien con Dios, es creer en la verdad y vivir en el pecado. Juan dice, como si fuera un doble golpe, ¿no? Que nos equivocamos, ¿no? 2 veces. Primero hacemos a Dios mentiroso porque Él dice somos pecadores. Dios dice somos pecadores. Segundo, la palabra de Dios no está en aquellos que afirman que no tienen problemas en el pecado. La palabra de alguien más dice no tenemos problemas de pecado. Mucha gente dice, pero dice Dios, sí lo tienes. Sí lo tienes, tenemos pecado. El tercer punto, el mundo debe saber lo que Dios dice sobre Jesús, del capítulo 2, 1 al 2. Jesús es nuestro abogado. Dice el 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno tenemos un abogado, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Mira, ¿no es bueno nuestro Dios? Los estudios modernos sobre Jesús, históricos, a veces pueden ser muy fascinantes, pero también a veces muy engañosos. Mira lo que escribieron en este artículo, dice, un libro titulado La historia de Jesús, Fake News, señala las opciones modernistas, dicen que es un profeta, un escatológico, un hombre santo, un Galileo, un mago, un ocultista, un rabino, un innovador, un sabio, un judío, un revolucionario político, un conspirador, un mito, un teólogo, un artesano, un campesino, un fariseo, un observante del Torá, un filósofo de corte, un agente escatológico, un reformador socioeconómico, mesiánico y finalmente como alguien que se veía a sí mismo. Es lo que este artículo escribió. Y más abajo escribieron también, en cierto sentido, la encarnación misma de Yahweh, Dios. Para mí eso todo lo que escribieron no sirve de nada más que las últimas 2 partes de abajo de este libro que dice Yahweh, Dios. Yo diría que esta es la misma que se consiste en las escrituras como la encarnación de Yahweh, Dios. Él es a la vez nuestro abogado, nuestra expiación a través de su obra redentora. ¿Quién podría haber imaginado algo así más que Dios? ¿Quién podría haber imaginado algo así? Es posible que este Jesús no sea con el que a veces te sientes cómodo porque nos dice nuestras verdades la Biblia, pero dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Duele, pero vale la pena. Dice el 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, Jesucristo. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Esta es la primera vez de las 7 veces que aparece la carta cuando Juan utiliza esta palabra de hijitos míos, de cariño. Este término expresa pues cariño o preocupación paternal. Juan se ve a sí mismo como un padre espiritual y ellos como sus hijos espirituales están con los mentirosos del capítulo 1. Juan nos dice como padre espiritual, dice en él,
En el 2, les escribo estas cosas para que no pequen. El que ha dejado claro en esta vida, no podemos ser libres sin pecado, hermanos. Tenemos que dejarlo ir. Tenemos que pedirle perdón todos los días a Dios. En 1 de Juan 3:2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Mira qué bonita promesa, lo vamos a ver tal como Él es. Hasta que Él venga por nosotros y nos transforme, vamos a dejar de pecar, hermanos. Son promesas hermosas que nos ayudan a soportar lo que venga. Tenemos que pecar lo menos posible. Somos humanos, sí, pero pues también tenemos un Dios que nos pide cuentas todos los días. Dirás, pues, ¿por qué estamos en íntima comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Claro, porque estamos con el Padre y con el Hijo. La palabra de Dios, si la leemos todos los días, es la que nos va a ir limpiando poco a poco todos los días, porque nos va a ir hablando lo que estamos leyendo. Seguiremos pecando hasta que seamos glorificados, que seamos transformados a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras llegue ese tiempo? O cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? En 1 de Juan, ¿qué nos dice? Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el 2:1 nos dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Tenemos promesas de Dios. La palabra abogado en griego es paracletos o paralítico. La palabra aparece aquí 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se refiere al Espíritu Santo y esta vez aquí nomás se refiere a Jesús. Él puede ser nuestro abogado, el justo, nuestro Señor. Es llamado a ser siervo justo de Yahweh Dios. Este es el abogado, sin pecado, sin mancha, el inmaculado. La palabra abogado significa ayudante. Alguien que ha sido llamado para acompañarte en un momento de necesidad. Y nosotros lo ocupamos 24/7, todos los días tiene que estar con nosotros, todos los días. Este ayudante es quien nos limpia de pecado. Nos dice en el versículo 7, y nos perdona. Y en el 9, nos asiste cuando pecamos. Él da la cara por nosotros. Mira hasta dónde llega Él dar la cara por nosotros, que uno es el que se esconde y Él sale a defendernos a nosotros mismos. Ese es nuestro buen Dios. O como dice Pablo, pues tenemos un intercesor aquí en nuestros corazones, el Espíritu Santo, y otro en el cielo que está a la diestra de nuestro Padre, que está a la diestra de Dios Jesucristo. Como resultado, ningún pecado puede separarnos del amor de Dios, ¿no? Ningún pecado puede separarnos del amor de Dios. ¿O qué dice Romanos? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? La pobreza, el hambre, lo alto, lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya miramos sobre el pecado que todos somos pecadores, que tenemos que reconocer que necesitamos a un Salvador. Y si te sientes mal, no sabes qué hacer, ve a Jesús. Cualquier hora, cualquier momento. Dios siempre te va a escuchar. No es a pensar como que le das una compañía y te responde la máquina. No, Dios te contesta luego, hermano. ¿Sabes por qué Jesús va a ser nuestro abogado, nuestro defensor, nuestra expiación al pecado? Somos libres en Cristo Jesús. Dios nos ve a través de Jesús. Tranquilo, no te preocupes. Esto que sigue es el resumen de todo lo que hemos mirado, y quiero que te lo lleves en tu corazón, estos versículos. Tenemos esperanza
estábamos perdidos, ¿no? ¿Qué dice en Efesios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo, ¿qué? La corriente, no dice el agua, es una corriente que arrastra con todo, ¿no? Quiero que te lo lleves en tu corazón estos versículos. Tenemos esperanza, estábamos perdidos, pero Dios en su amor, en su misericordia nos dio, ¿qué? A su Hijo Jesucristo para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por todo el mundo. Dice el 2:2, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahora Juan nos informa por qué Jesús puede ser nuestro abogado. Le voy a decir por qué. Porque Él hizo una propiciación, una expiación por nuestros pecados. La palabra propiciación es muy importante en el Nuevo Testamento y en el vocablo griego islamos. La palabra y sus varias aparecen en el contexto de la obra de Cristo en estos 4 versículos. Mire lo que dice en Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. En ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, por su misericordia, ¿no? Hebreos 2:17, por tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podrá ofrecer un sacrificio que quitara el pecado de todo el pueblo. ¿Cuál fue ese sacrificio que hizo Jesús? Morir en la cruz, no. Ese fue el sacrificio. Porque no podía pagar o no podía parar la ira de Dios de ninguna manera. No había otra forma de que Dios nos perdonara. Dice aquí en 1 Juan 2:2, Él mismo dijo, aquí le está respondiendo a Hebreos, mira, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo, dice. Mira qué hermoso, ¿verdad? Este término nos llevará a una idea de satisfacción. Jesucristo, por medio de su sacrificio, de su sangre en la cruz, mira esto, mira, satisfazó, esa es la palabra, satisfazó la santidad de Dios y apartó su justa ira de los pecadores. La ira del juicio y el infierno, porque todos apuntábamos para allá, todos estábamos para allá. Pero Dios en su amor, en su misericordia, tuvo compasión de ti, de mí, de todo el mundo, y todo el que quiera venir a sus pies a pedirle perdón. Todo esto lo hizo para cumplir el propósito de Dios. Revela que mediante esta propiciación Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo para Él mismo. Hay mucha gente que no cree en Jesús y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? A la fuerza, como dicen, pues ni los zapatos, ¿verdad? Estas personas, una de ellas es una teóloga feminista, Dolores Williams se llama esta señora. Se equivoca ella mucho cuando dice, no hay nada divino en la sangre de Jesús en la cruz. Otro se llama William Sister, obispo episcopal, se equivoca cuando dice, tampoco quiero un Dios que mataría a su propio hijo. Estas personas están equivocadas. Mira lo que va a decir Dios más adelantito en Isaías. La obra expiatoria llevará a Cristo en la cruz. Es un lugar donde se encuentra la santidad, el amor de Dios, donde se basa el juicio y su misericordia. Si el Padre le agradó quebrantar a su hijo, sí, a Él le agradó quebrantarlo y hacerlo sufrir. Nosotros como humanos nunca vamos a entender de Dios, nuestra mente no es nada, estamos muy limitados. ¿Qué dice en Jeremías? Tus pensamientos no son mis pensamientos.
Nosotros como humanos nunca vamos a entender lo que es Dios, cómo Dios trabaja. La santidad de Él, el amor de Dios, donde se basa el juicio de Dios. Nosotros no somos nada, como dice el Salmo, no dice, ¿quién somos nosotros para que te fijes? Somos perlas preciosas a los ojos de Dios, ¿no? Mira lo que dice Isaías 53 para contestarles a estas personas. Mira, 53:10, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y acusarle de dolor. Sin embargo, cuando su vida se entregaba en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutarán de una buena, larga vida y en su mano y en su buen plan del Señor los prosperará. Ahí está, el Señor le está contestando a estas personas. Le agradó exaltarlo, otorgándole el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de lo máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Es importante señalar que hay un componente universal en esta obra expiatoria. Es por los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿por qué deberíamos de arrepentirnos? Porque Dios así lo manda. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay otro medio. No hay otra forma, no hay otra forma. Ahora bien, cuando Adán fue creado, fue un hombre justo, ¿no? No tenía necesidad de mediador, como dijo anteriormente la otra persona, ¿no? Que no necesitábamos de eso, pero cuando Adán estaba no necesitaba de un mediador. Pero cuando el pecado llegó, se puso ¿qué? Se puso un abismo entre Dios y el género humano. Fue conveniente que un mediador estuviera entre nosotros y ese es Jesús para poder llegar al Padre. Estábamos separados, había un abismo, ni de aquí para allá ni de allá para acá. Un tal Malcón dijo esto buscando, conduciéndome a lo largo y ancho dentro y fuera de mí, de mi propia cabeza y corazón, y no he encontrado nada más que este hombre Jesús y sus palabras que ofrezca alguna respuesta a los dilemas de esta época trágica y problemática. Por más que le busques, que allá, que acá, yo no sé, no vas a encontrar nada. Jesús es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Si su luz ha llegado, entonces en lo que a mí respecta, no hay luz, afortunadamente la luz no se ha apagado, ha llegado en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, huyamos hacia la luz, hacia el fuego, llevémosla al mundo para el cual Dios solo nos ha creado Dios. Dios nos ha creado con un propósito a cada uno de nosotros. A veces decimos, como dice la alabanza, ¿no? Envíame a mí, ¿no? Queremos ir a Europa, no sé, a la playa, ¿no? Dice, pero ¿por qué no empezamos con nuestros vecinos? No necesitamos ir tan lejos en las calles, ¿verdad? La hermana va cada mes, ¿verdad? Hay mucha necesidad, hermanos, con nuestras familias. Si su luz se ha apagado, entonces en lo que a mí respecta no hay luz. Afortunadamente la luz no se ha apagado. Jesús ha llegado la luz. Tenemos que confesar nuestros pecados con arrepentimiento genuino, no con temor, no con miedo. Tenemos que hacerlo humildemente, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, para concluir, ya hemos mirado que Jesús es luz, ¿no? Primeramente. Antes de esos versículos, ¿qué dice? Dios ya era desde el principio, estaba con Dios, con el Padre, eran uno solo, ¿no? Se despojó para venir, tuvo que dejar su reino, su gloria para poder llevar nuestros pecados. ¿Somos importantes a los ojos de Dios? Hermanos, todos los días vamos a pecar, hermanos, pero todos tenemos un abogado que nos defiende, que nos cuida, que nos protege, que nos ama y no quiere que nos perdamos, hermanos. Tenemos que llevar el evangelio, como dijo Juan,
el que hemos oído de Jesucristo, el Evangelio, llevarlo a otras personas. ¿Qué está haciendo Jesús en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo Jesús en tu matrimonio? Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque, Padre, tú eres luz, Señor, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde con esa luz admirable, Señor, Padre, para poder seguir mirando adelante cuando tenemos problemas, Señor, cuando no tenemos trabajo, cuando no hay dinero para la renta, Señor. Alúmbranos, Señor, Padre, danos sabiduría, danos, Padre, danos dirección, Señor, para poder hacer las cosas que tú quieres. Padre, que tú estés con nosotros en nuestros negocios, en nuestra vida, Señor, diaria, Padre, Padre, porque no queremos estar solos, Señor, queremos que tú vayas con nosotros, que tú nos guíes, Señor, nos lleves de la mano, Señor. Te pido por esta iglesia, Padre, por cada uno de mis hermanos, que los amamos en Cristo Jesús, Señor, al pastor, a su familia, Señor, a todos, Padre. Te pido que nos bendigas, nos cuides, nos protejas, nos sigas prosperando, Padre. Y ya ven, Señor, por nosotros, Señor, Padre bendito. Yo sé que ya vienes pronto, Señor, y pues aquí mientras tú vienes, Señor, vamos a estar aquí siguiendo adelante, proclamando el Evangelio que nos has dejado, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en estos días que queda de la semana. Bendice su entrada, su salida, cuídalos, protégelos, bendícelos y te damos gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano.